Bo día a todas e a todos. Para nós é un placer contar con este simposio aquí na UNED de Lugo. Comentaba agora pois con Francisco Pedras e con Jacobo Aboal, con Mercedes Rois, os que lles agradezo enormemente o ter pensado na UNED para a celebración deste simposio, que a ubicación é do máis a caída. Estamos na maior reserva da biosfera da nosa comunidade autónoma, que conta con 363.000 hectáreas de extensión. Estamos ao lado dun bosque de ribeira maravilloso, a que convido a todas e a todos a que se acheguen a desfrutar del. E, bueno, creo que para nós é un honor e un placer contar aquí coa presencia de todas para este simposio. Por outro lado, doutra banda, pois gustaríame tamén resaltar o papel da nosa universidade, da UNED, como universidade social, e creo que tamén este simposio ten moito de social no senso e nos seus fins, porque estamos falando de resiliencia do sector forestal, e eu creo que isto enlaza totalmente co noso proxecto Lugo Naturalmente, que levamos desenvolvendo dende o ano 2019 e que adicamos precisamente, pois entre outras cousas, a poñer en valor, a darlle o lugar que merece, pois como non pode ser de outro xeito, o patrimonio natural e ambiental da nosa provincia. Así que esta universidade, que naceu con vocación social hai 51 anos, a UNED, e o Centro da UNED de Lugo, que este ano cumple 15 anos, pois estamos moi satisfeitos e moi contentos de contar con todas vos aquí para a realización desta actividade. Así que só quero darlles a benvida e, desexarlles que sexa moi productivo e que realmente poidan disfrutar tamén, que teñes quede tamén tempo para disfrutar do maravilloso entorno da UNED de Lugo. Así que moitas grazas e benvidas e benvidos. Bo día a todas e a todos. Deixademe dicir unhas palabras en inglés e logo xa rematarei falando galego. So let me say a few words in English, dear authorities and dear participants. First of all, I would like to thank you all for your presence into this International Symposium on Native Hardwoods. We are excited with the high interest on it, to the point that we had to close the registration 1 week before the event because we reached to our maximum capacity of the venue. I would like to thank the UNED for their collaboration in organizing the symposium. We are pleased to host the event in a place where the knowledge sharing and creating is the basis of work. We are gathering academia, industry, and regional government all together, all of them being profiles which are essential for innovation. Allow me to give a special thanks to people, Mercedes Rois, Forestry Innovation Director, and Francisco Pedras, who is working right now in the Technological Service and Innovation Center in Ourense. Without their effort and hard work in the last 2-3 months, today this event could not be held. I think they deserve my public recognition. This symposium will have 32 speakers, of which 16 of them are from several European countries all around Europe: Germany, Austria, Belgium, Denmark, France, Finland, Latvia, Sweden, and Switzerland. One of the questions could be, why do we have organized this symposium? Answer is simple. Nature is changing. Let's take a quick look to the figures.
here in the Galician region. We had just close to 230,000 of hectares in 2000 of hardwood species. 10 years later, we were talking about 410,000 hectares of hardwood species in our forest. And nowadays, and according with according to the data from our regional forest inventory, we're talking about 620,000 hectares. I mean, in less than 25 years, we've multiplied hardwood species area by 3. For sure, there are a lot of factors to explain this trend. We can talk, for sure, rural abandon as one of them. But if I have to select one of them, I would say climate change, for sure. Maybe kind of a trigger effect or just accelerator factor. And the sooner we realize about this situation, the better we can manage, we can able to deal with the new challenges that we have to face in a short period of time. We are seeing that the coniferous stands are decreasing their occupied area. The resilience of the mixed stands, whether mixed forests composed by coniferous plus hardwood species or even hardwood mixed altogether, be the new composition of the forests in the very near future, I would say right now in the present. Faced with this situation, we must understand that this change will suppose, I would say, in both different lines of action. As you know, I dedicated part of my life working in the forest management services in the regional government of Galicia. And of course, this situation will suppose more and more, I would say, complex and intense in the forest management and silvicultural treatments and trying to apply in these mixed areas. It will suppose a challenge that we have to deal with as a forest managers. We have to get used to terms such as assisted migration in order to accelerate this resilience process and be more efficient in meeting the demands of wood that are right now on the table. Demand, as you know, is expected to multiply by 4 in the next 25, 30 years. But we must also go through an industrial transition process that adapts to this material coming from hardwood stands, and we must know how to transform. There's life beyond fiber use, and don't misunderstand me. I'm not talking about to apply a cascade use principle. We now to try at least to get as much value as possible for the products coming from the hardwood area, and try to use, reuse, and recycle, and in the end of the lifespan product, maybe could be an energetic valorization. But from the forest to the fireplace, to me, it's not the right solution. And I think this trend is happening all over Europe. And this is because we are able to bring all these expertises in order to show you that right now they are producing in some forestry sector multiple product, solution, and process. And for sure, things to need to be tackled, and of course, a lot of issues and the way that they had to overcome them. Forestry owners, land forestry owners, forestry companies, forest managers, contractors, and I would say all the forestry industry in Galicia
must be on the same page to face these new challenges. And of course, the regional forest government will be next to you, trying to help you to transit to this new situation. And talking about resilience, tomorrow we will discuss different topics related to it, among them the resilience of the industrial sector. University of Vigo and agency are partners in an European project called Resonate. It's an Horizon 2020 project. And last but not least, and talking about the sustainability and the awareness of the environment issues, this event has been carefully planned, implementing several measures to significantly improve and reduce the environmental impact associated with the organization of the symposium. With this initiative, we seek the active collaboration of all of you participants who will play a fundamental role in achieving our objectives. Among the proposed goals that we are proposed, 100% of waste separation at source, calculating and compensating the event's carbon footprint, or achieving zero food waste. It's part of the objectives that we've proposed. We aspire to enjoy the event, assuming responsibility for the consequences derived from its celebration, with a commitment to minimize and compensate for any negative impact. Your participation will be key to making this event not only a remarkable moment, but also a positive contribution towards a more sustainable future. And now I'm going to change to my mother tongue, to Galician language. Bo día a todos e a todas. Como xa dixen antes, é bono tamén a dicir en galego, quero dar o meu expreso agradecemento a Mercedes Rois e a Francisco Pedras. Son gran parte do que fai posible que hoxe esteamos aquí coa máxima capacidade posible. Deixádeme só 5 minutos para dicirvos cal é o obxectivo que nós temos marcado. Vai vir expertos de todo o mundo que nos van explicar que esta situación que se está dando coas nosas frondosas caducifolias é unha situación que non é propia ou específica de Galicia. É algo que está acontecendo, eu diría, en toda Europa e en todo o mundo. E o que se está a facer por parte das industrias, por certo, con material de pequena dimensión moi parecido que nós temos, é intentar buscar produtos do maior valor engadido posible. Vanse falar de barricas, de taninos, da densificación, do termotratado, vaise falar do uso, no caso de abedul, da betulina, para usos cosméticos, para usos de alimentación. Nós temos frondosas como os carballos, xa sexa pirenaica, Quercus pirenaica ou Quercus robur. Temos grandes zonas, 620.000 hectáreas. É certo que grande parte delas, o 45%, por determinadas cuestións, o mellor non poden ter unha disponibilidade industrial, pero sí que é certo que temos unha superficie suficiente como para intentar aplicar unha silvicultura e obter un determinado material que no futuro vai ser de alto valor engadido. Non estamos nunha situación de Francia, non estamos nunha situación onde podamos escoller determinados árbores que teñan un prezo en mercado de preto de 250 euros a tonelada. Pero para chegar en 20-30 anos a esa situación, temos canto antes que poñernos a traballar a facer a silvicultura precisa aos nosos bosques e intentar, con material que nos retiremos, ter o maior valor engadido posible. Nós, dende a Axencia, pensamos que a transformación química e mecánica, por exemplo, a extracción de taninos, dirixida a ser un mellor digestivo no caso de piensos, o retiro de taninos para facer emulsionantes como illantes térmicos e acústicos, ou eses taninos que poden ter outras saídas, como a propia curtidoría dun coiro que pode ser vegano en base a maíz, en base a uva, en base ás piñas. É dicir, hai unha transformación química que pode ter moito resultado. E falando tamén en materia de elementos de construcción, agora mesmo o abedul ou a falla son árbores que actualmente xa se están prescribindo por parte dos arquitectos
para introducilos con usos estruturais na construción, algo que xa se leva facendo, que nós tamén estamos a facer, como xa sabedes, co piñeiro, en parte co eucalipto, en algúns casos facéndolle o seu laminado. O único que vos quero dicir é que non podemos vivir de costas a 620.000 hectáreas do territorio que cada vez van ser máis. E non podemos aplicar receitas baseadas en silvicultura do 50%. Estou vendo a Roque Rodríguez Soalleiro. Fixemos 42 modelos silvícolas, dos cales 23 modelos silvícolas están íntimamente asociados ao manexo de frondosas caducifolias. Os técnicos forestais deben coñecer e saber aplicalos, e non aplicar receitas xenéricas. Temos que entender que hai cabida no monte para a biodiversidade, auga, solo, pero tamén para o aproveitamento da madeira, aplicando o que xa sabíamos todo, unha silvicultura para masas irregulares, con esas silvicultura de claras, de entresacas, e que é posible aplicarlo e que temos que pasar por ese proceso de aprendizaxe. Non quero adiarme máis e pasarlle xa a palabra a José Martel, simplemente un último titular. Este evento será un éxito no caso de que finalmente algunha compañía industrial das que hoxe están aquí, hai moitísimo CEO e moitísimo director do conxunto das compañías que compoñen o sector industrial forestal de Galicia aquí hoxe, se algunha delas, ao final, polo menos se plantexa ou se formula ou analiza a posibilidade de abrir unha nova liña de produción industrial baseada na frondosa caducifolia co material que nos temos, que xa digo que é un material cunhas características tecnolóxicas propias e de pequena dimensión, pero non entendades que estamos sós. Este é o mesmo caso que se está a producir en todo o mundo, como xa digo. Mais nada, espero que sexan uns días de moito aprendizaxe, espero que a todos os participantes poidades ter unha experiencia que é o que nós pretendemos dende a Axencia Galega da Industria Forestal. Mais nada, moitas grazas. Imos entrar xa nos detalles desta primeira xornada e comezamos coa primeira das sesións na que imos ter persoas expertas vinculadas coa administración para falar das frondosas en Galicia. Esas tres persoas voulles ir pedindo que, por favor, se vayan achegando para acompañarme aquí. Eles son José Martel, Roque Rodríguez e Francisco Pedras, para que se vayan achegando. Con eles imos falar da silvicultura e da biotecnoloxía das frondosas, e teremos ocasión tamén de achegarnos un pouquiño a un proxecto tecnolóxico coas frondosas aquí en Galicia. E comezamos coas primeiras das experiencias. Neste caso vai ser con José Martel, enxeñeiro de Montes, pero ademais forma parte da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal. Así que, cando queiras. ¿Cuál? ¿Y en qué botoncito? Aquí, para aquí. Vale. Bueno, buenos días. Primero agradecer a la organización que nos haya invitado y darnos la posibilidad de contar los trabajos que estamos haciendo en un foro tan apetecible y tan agradable como este, que es hablar de las frondosas autóctonas en Galicia. Después sí decir que no voy a hablar exactamente de biotecnología, no en mi campo, no es un sitio donde me siento cómodo, pero sí que voy a contar qué estamos haciendo en dos proyectos donde la biotecnología en las frondosas es un aspecto fundamental. También comentar que en estos trabajos están implicados un montón de organizaciones, varias organizaciones y un montón de gente que están ayudando a sacar este proyecto adelante, como puede ser el Centro de Investigaciones Forestales del Urizán, el Laboratorio de Biotecnología de Cultigar, este sí, las empresas públicas Traxa o SEAGA, la propia agencia que organiza este evento, la SERA, el CETEMAS y la propia Dirección Xeral de Planificación y Ordenación Forestal donde trabajamos. Ahora sí. Estamos iniciando procesos de selección en Quercus robur y Bétula celtibérica. El por qué utilizar estas dos especies, además de lo que ya ha apuntado el director xeral de la agencia, es
que son especies que son demandadas por los silvicultores. Si tomamos los datos de las ayudas públicas que damos, de qué especies eligen los silvicultores, más los datos de qué se produce en los viveros forestales, vemos que hay un ranking de especies que son castaño, abedul y Quercus robur. Son las especies que el silvicultor más planta. Son las especies que se regeneran de manera natural, que más tenemos en el monte, pero al mismo tiempo son las especies que más se están plantando como acompañamiento de otro tipo de plantaciones. Al mismo tiempo es obvio comentar que son especies que tienen un alto valor por generar servicios ecosistémicos, generan ecosistemas complejos, en fin, son de alto valor. Pero al mismo tiempo, y por último, hay industria localizada en Galicia que demanda esta madera, que demanda estos productos, con lo cual el círculo se cierra para acometer esta primera selección en estos materiales, en roble y abedul. ¿Qué es lo que pretendemos con estos objetivos? Pues sencillamente obtener material forestal de reproducción que tenga en sí el mayor valor genético añadido. Pretendemos obtener, por un lado, semilla, progenitores de familia y huertos semilleros, y por otro lado, si es posible, llegar a obtener clones que acumulen toda esta ganancia genética. A ver. Voy a hablar primero de los trabajos que estamos realizando con el carballo, con el Quercus robur. Se nos fue. Bueno, de inicio, en Galicia tenemos 11 rodales selectos de Quercus robur. Un rodal selecto es una masa que en su conjunto es superior a las masas que existan en ese mismo territorio de la misma especie. Pero la selección que se hace es de toda la masa, no se hacen unas características individuales de cada uno de los pies. Lo que hicimos fue seleccionar de estos 11 rodales selectos, 4 de los mejores rodales selectos. Y allí sí seleccionar 18 árboles madre, 18 árboles plus, de los que recogimos la bellota en la copa. Recogimos la bellota mediante trepada. Con esto, una vez obtenida la planta, hemos establecido 4 campos de plantas madre que tienen una doble función. Por un lado, testar la bondad de la selección que hemos hecho, los estamos midiendo para ver si los hijos mantienen las características de esos árboles madres, pero al mismo tiempo, lo que nos va a permitir es declarar progenitor de familia a esos árboles madres y utilizarlo directamente para recoger bellotas ya con una cierta ganancia genética. Y al mismo tiempo, en estas plantaciones juveniles, lo que estamos haciendo con el laboratorio de biotecnología de Cultigar es clonar estos individuos. Para realizar la clonación mediante cultivo in vitro o embriogénesis somática se necesita material juvenil. Estamos midiendo todas estas parcelas de manera continua, medimos desde la brotación, el lobudado, el color de las hojas, rectitud del fuste, la sensibilidad al oidio, todos estos factores que son de interés, insisto, para ver si podemos dar de alta a las madres como progenitores de familia y empezar a recoger semilla con rapidez. ¿Cuál es el objetivo de la utilización de la biotecnología en este proyecto? Lo que pretendemos es obtener clones que tengan en sí la mayor ganancia genética de distintos factores y que además obtenerlos a un precio que sea competitivo con la producción de semilla. De tal manera que al silvicultor le resulte interesante pagar un poco de sobreprecio porque sabe que va a obtener una mejor calidad. Lo que ha estado, el proceso que hemos seguido, que ha seguido el laboratorio de Cultigar, es desde el inicio. Ha habido que testar el momento de recoger los brotes, cuánto tiempo pasaba desde la recogida del brote hasta el establecimiento del cultivo in vitro. Todo este proceso se ha ido originando desde el inicio. ¿Cuáles son los medios de cultivo más adecuados una vez establecido en el cultivo in vitro? A día de hoy sí que podemos decir que ha habido éxito. Tenemos 2.000 plantas ya reproducidas en el laboratorio de Cultigar, de unos 61 genotipos distintos,
Tenemos plantas en viveros ya en engorde, en el vivero de la Xunta de Galicia, alrededor de 51 genotipos, con alrededor de 700-800 pies ya dispuestos para ir al monte, y al mismo tiempo ya tenemos plantada una de las parcelas para testar la bondad de la selección efectuada en estos clones en un vivero de la Xunta de Galicia, que es el vivero de Santa Cruz. Otra de las pretensiones que tenemos en todo este proceso, insisto, pretendemos obtener, mediante la declaración de progenitores de semilla bellota, pretendemos tener unos clones que acumulen una gran ganancia genética y, por último, lo que pretendemos tener es un huerto semillero basado en estos clones, ¿no? Para eso necesitamos tener al menos 30 clones distintos, 30 genotipos distintos con 15 repeticiones. Es el estándar homogéneo para generar este huerto semillero. Al mismo tiempo, estamos aumentando la diversidad genética de este huerto recogiendo material de otros árboles plus. Lo que pretendemos, por ahora lo que tenemos es un material que hemos seleccionado fenotípicamente, rectitud del fuste, etcétera, los caracteres típicos. Lo que pretendemos ahora es acumular algún factor más a estos clones que estamos desarrollando. Y lo que estamos buscando es aquellas características que son útiles para la tonelería. En Galicia hay una industria de tonelería con gran desarrollo y que puede consumir este material. Entonces, lo que estamos poniendo es en marcha el protocolo. Estamos evaluando las características típicas para este uso en 3 de los árboles madre y a partir de ahí vamos a testar si se comportan igual los hijos. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo la densidad de la madera, el grano, el contenido fenólico y otros compuestos de interés enológico, ácido gálico, etc. Vemos que es una madera densa, de 0,81 a 0,87 gramos centímetros cúbicos, un grano fino a medio y tenemos contenidos fenólicos suficientes para seguir en esta línea y muy diversos entre las 3 madres analizadas. En fin, este es el camino seguido. Otra cosa para contrastar, que las mediciones realizadas en la madera las podamos llevar y traducir a la planta pequeña sin destruir esta planta pequeña que estamos generando todavía. Lo que estamos testando es saber si hay correlación entre la madera adulta y ramas. La rama es un material juvenil de ese mismo árbol y sí que existe una alta correlación. Probablemente entonces esos valores los podamos llevar a la planta pequeña y seguir seleccionando. En el Trople más o menos este es el camino. El camino en el Betula celtibética es algo distinto. Voy a beber un poquito de agua que no sé. Ahí, gracias. Bueno, en el abedul, digo, el camino es distinto. Se había hecho una primera selección en los años 90 por el Centro de Investigaciones Forestales de Lurizán, una primera selección de árboles plus. Y se habían hecho sobre el territorio, se habían puesto una serie de parcelas para testar esa selección efectuada, como test de progenies. Todo este trabajo se había perdido, estaba perdido y logramos localizar 2 parcelas de esos test de progenies, una en Bóveda y otra en Pígara, pero no teníamos toda la información original. La parcela de Bóveda, la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor Roque Rodríguez Olleira, aquí presente, había estado haciéndole un mantenimiento de esa parcela. Había hecho una pequeña clara, había estado haciendo desbroces y había estado midiendo en el tiempo el desarrollo de esa parcela de abedul. Al mismo tiempo teníamos otra parcela que era en Pígara donde nadie había tocado nunca. Por otro lado, se cruza en este camino la investigadora Pilar Furones, que logra localizar la información original en los archivos del Centro de Investigaciones Forestales de Lurizán, con lo cual ya teníamos la información original, una parcela que había estado trabajada, había sido medida durante todos estos años y una parcela en la que nadie había tocado. Lo que hicimos es volver a remedir esa parcela, buscando los datos de mayor interés para la industria, ahora cuento un poquito cuáles, con lo cual ya teníamos todos los datos necesarios para seleccionar las mejores familias y los mejores individuos de estas familias.
Esto que es lo que nos permite hacer una clara en el rodal de bóveda, que es el que había sido mantenida a lo largo del tiempo, y tener ya un huerto semillero donde recoger semillas, un huerto semillero que podríamos calificarlo como cualificado. Al mismo tiempo, la parcela de Pígara nos va a ayudar a mantener la genética de esa primera selección por si tuviéramos que volver a ella, ¿no? En estos momentos estamos haciendo, justo la semana pasada estuvo Paco Lario de la empresa Traxa más Roque Rodríguez Soalleiro haciendo la medición en campo de esta selección efectuada, ¿no? Vamos a dejar alrededor de los 1000 pies que tiene la parcela de bóveda, vamos a dejar, todavía estamos dándole un poquito de vueltas al tema, entre 300 pies, 400 pies. Vamos a hacer una clara intensa. Con la madera de esas familias que vamos a costar, pretendemos llevarla ya a la industria para que teste si esa selección original, esa madera, ese resultado es útil para sus actividades. ¿Qué es lo que hemos medido? Bueno, perdonad, vuelvo a la de antes. Hemos medido los parámetros que entendemos que a la industria le son apetecibles. La conicidad, la rectitud, que no sean la inclinación, que no exista bifurcación, el abedul tiende a bifurcar, y que si existe esa bifurcación sea lo más alto posible para obtener unas trozas aptas para el desenrollo o para cualquier otra actividad industrial. Tenemos, por tanto, una parcela, un huerto semillero que ha sido seleccionado por fenotipo. Al mismo tiempo, estamos iniciando también el proceso de cultivo in vitro. Vamos a ver si generamos clones a un precio adecuado para que puedan salir al mercado. Pero para esto también lo que vamos a hacer es unas siguientes mediciones para hacer una segunda selección donde se metan ya los valores de la madera que pueden ser apetecidos por la industria. En definitiva, en este caso, densidad y módulo de elasticidad de esa madera. Tendremos una segunda selección para hacer la clonación in vitro de esta segunda selección. Y al mismo tiempo también pretendemos hacer de esta segunda selección un huerto semillero clonal mediante injertado. Tendremos un huerto semillero, como resultado tendremos un huerto semillero de brinzales ejecutado con la clara, esta que estábamos hablando, un huerto semillero clonal mediante estaquillado de los mejores pies como resultado de todo este proceso de deselección y quizás unos clones competitivos para sacarlos a venta para el silvicultor en general. Y nada más, muchísimas gracias por la atención. No sé si la he liado o lo he aclarado, pero bueno, lo he intentado. Sin nada más, muchas gracias. Se lles parece, se teñen algunha pregunta, imos agardar cando rematemos esta sesión, despois de escoitar a Roque e a Francisco, teremos ocasión de facer algunha preguntiña. Agora sí é a quenda para Roque Rodríguez, que é enxeñeiro de montes e catedrático na Universidade de Santiago de Compostela, concretamente forma parte da Unidade de Xestión Ambiental e Forestal Sustentable. Vale. Bueno, o sea que la pasas, se puede pasar con esto, ¿no? Vale. Bueno, pues yo quiero agradecer a los organizadores pues la posibilidad de estar aquí con todos ustedes y hacerles esta presentación de lo que sería pues qué situación tenemos en cuanto a silvicultura de frondosas en Galicia y también iniciar un poco el tema este del marteloscopio de labio, mirar un poco pues qué interés tiene este tipo de parcelas que luego por la tarde pues visitaremos. La presentación la tengo pues como sé que la traducción puede ser complicada de términos técnicos, la he intentado hacer en inglés en cuanto al texto, pero bueno, pues la voy a decir en castellano, ¿no? Bueno, en principio, no sé si paso yo o me pasan la diapo. No sé cómo hacéis. Bueno, bien, las voy pasando yo aquí, ¿verdad? Vale, perfecto. ¿Y dónde apunto?
Me apunto. Con tal de darle, ya está. Ah, vale, perfecto. Entonces miro para allá. Vale, gracias. Bueno, una primera diapositiva que les he puesto es un poco, pues, por, claro, aclarar o, vamos, un poco decir, en este caso, pues, de qué especies a qué especies nos estamos refiriendo, porque, claro, dentro de las frondosas, pues, lógicamente son angiospermas y tenemos, pues, unos ámbitos muy distintos de unos grupos de especies a otras, ¿no? Tenemos, pues, todo el mundo de los eucaliptos, donde, bueno, en Galicia es, bueno, pues una región donde tienen una importancia notable. Tenemos todo el mundo de las especies frondosas, pues, de un ámbito más mediterráneo, que también algo están representadas en Galicia, pero también un poco para la gente que es de fuera, pues que tenga una idea de que en general todo el norte de España, pues las frondosas que tenemos suelen ser frondosas atlánticas, similares a las que hay en otros países más del centro y norte de Europa. Y luego también tenemos, pues, el ámbito de la populicultura, que no dejan de ser frondosas, como ya, bueno, pues todos sabemos. De todas formas, yo entiendo, pues, que por lo que es la temática, lógicamente, de este congreso, pues versa sobre frondosas, pues caducifolias, que la mayoría de ellas, pues, son autóctonas y que, bueno, pues tienen una representación en nuestro entorno, pues, importante. Como podemos ver ahí, pues un roble, pues, de bastante dimensión en Carballiño. Pues este roble tendrá, pues, del orden de 35 metros, es decir, hay árboles realmente grandes y que se puede hacer un aprovechamiento comercial de ellos. Y el haya, pues, también es otra especie de la que en principio, pues, este seminario va a tratar, y ahí, pues, tienen una de las parcelas estas míticas de Lourizán. Esta en concreto me tocó montarla a mí hace ya 32 años. Es de haya y, pues, hay árboles de 16 metros, entonces, pues, tampoco es una cosa que no sea tan productiva, ¿no? Bueno, hablando de estas especies, pues nosotros, ya lo ha comentado el director general, está claro, la actividad forestal que tenemos nosotros aquí, pues, está muy ligada a eucaliptos y a pinos. La inmensa mayoría de las cadenas de valor, en nuestro caso, pues se fundamentan en una serie de especies que son o bien autóctonas o bien exóticas, pero sobre todo tenemos una actividad forestal ligada a pino y eucalipto. Pino pinaster, pino radiata, que sería un pino exótico, claramente, pino silvestre. Y luego, dentro de los eucaliptos, pues tenemos dos especies, ya no una, sino dos, y en gran medida, pues, por los problemas sanitarios que fue teniendo Eucalyptus globulus, lo cual, pues, también nos dice cosas en cuanto a resiliencia. En números redondos, pues la situación que tenemos es esa. No es una estadística esto es un poco números redondos que he hecho yo, pero más o menos estará por ahí la cosa. Tenemos una producción de unos 6,2 millones de metros cúbicos de eucalipto, que se reparten ya casi al 50%, aunque eso es muy difícil de estimar, pero bueno, yo me la han tirado a la piscina y lo he estimado por dar unos datos, ¿no? Soy de tirarme mucho a la piscina y así me pego batacazos. Y en caso de pino, pues tenemos pues un poco esa situación que tenemos ahí. Pino radiata ya tiene un nivel de producción, pues, muy similar a pino pinaster. Bueno, las cadenas nos llevan, pues, a producción, en el caso de eucalipto, de realmente muchas cosas, aunque efectivamente la madera para pasta es predominante, pero también tenemos madera para tablero, para chapa, todas las bateas de mejillón, pues, se hacen de eucalipto. Y bueno, en fin, en el pino también hay un ámbito, pues, bastante variado, desde el ámbito energético con pellet hasta, pues, realmente la chapa de pino, pero en frondosas tenemos una producción de 0,3 millones de metros cúbicos que, bueno, pues lógicamente se destinan en gran medida a productos energéticos, a lo que serían leñas, y también, pues lógicamente, algo a cerrado, pero cantidades no muy grandes. Y luego tenemos la producción de lo que es la castaña, que lógicamente, pues, que también es relevante, ¿no? Un poco esa es la situación que tenemos. Con esa situación, pues es lógico pensar que tenemos un recurso, pues, poco explotado, como ya se ha dicho, ¿no? Tenemos unas 617.000 hectáreas de frondosas, más o menos el 40% de las zonas cubiertas, pues, por arbolado, en el ámbito de la región, en concreto de Galicia, en la que estamos, la comunidad autónoma, y esas formaciones, pues, vienen de regeneración natural. Y no es que estemos realmente muy desarrollados en cuanto a selvicultura. Estoy hablando yo aquí de selvicultura de frondosas
con un ámbito de personas de distintos países de Europa donde la silvicultura de frondosas se ha desarrollado desde hace 200 y pico años, ¿no? En Francia, pues desde hace, en fin, ya con el ministro Colbert. Por lo tanto, pues, en fin, poco a lo mejor tenemos que decir desde nuestro ámbito en cuanto a silvicultura de frondosas, ¿no? Es un poco la situación que tenemos. Lo que sí está claro es que estas formaciones pues requieren gestión. Podríamos no gestionarlas, pero en el fondo yo entiendo que caeríamos en una situación de redundar en un mayor abandono rural todavía. Por lo tanto, seguramente lo lógico es gestionarlas. Ahí hay un gráfico donde, bueno, pues en el inventario forestal de continuo de Galicia, pues las cuadrillas que lo hacían, pues estimaban pues qué necesidades de tratamiento tenían pues rodales de frondosas. Y entonces, pues prácticamente en todos, en el 80%, veían algún tipo de necesidad de tratamiento. O esto habría que podarlo, o esto habría que hacer un desbroce, o, en fin, o se podría hacer ya una corta comercial, lo cual también es relevante. Es decir, no simplemente se necesitarían actuaciones que suponen inversión, sino que habría ya posibilidad de actuaciones que suponen ya un aprovechamiento. Por tanto, eso pues yo creo que es indicativo, ¿no? Lo que sí está claro es que, bueno, pues las cosas, pues lógicamente hay que hacerlas bien, y una primera idea muy evidente en frondosas es que la silvicultura de frondosas requiere señalamiento. Esta es una frase mítica de el que tienen ahí, no me deja el puntero, pero bueno, lo tienen ahí a la izquierda abajo, de Froilán Sevilla, que bueno, pues te viene a decir eso, ¿no? Realmente sin señalamiento no hay silvicultura. Si no hay señalamiento de árboles concretos que tú vas a cortar, pues podríamos estar hablando de una especie de silvicultura cuantitativa o tal, pero no es una verdadera silvicultura. Por tanto, el señalamiento es esencial, y en eso, pues bueno, pues no es que estemos demasiado bien, ¿no? Por otro lado, nosotros en nuestro ámbito tenemos que adaptar todo este tema de la silvicultura de frondosas a la estructura de propiedad que tenemos, que es una situación donde, bueno, pues el monte público es un 2%. Tenemos mucho monte particular, pero muchas veces de una dimensión muy pequeña, y tienen las dimensiones de parcelas, también sacado de inventario forestal continuo de Galicia. Muchas veces son parcelas de menos de media hectárea, y eso no te permite hacer silvicultura en frondosas, porque la silvicultura en frondosas se basa en intervenciones no muy intensas, que por lo tanto necesitas una superficie suficientemente grande como para que te dé lugar a un lote de madera comercializable, pues con la mecanización que hay ahora mismo en el ámbito forestal, ¿no? Nosotros el nivel de mecanización nuestro, pues como todos sabemos, es parecido a cualquier otro país de Europa, pero no tenemos esa situación en cuanto a estructura de propiedad. Y luego tenemos los montes vecinales en mano común, que bueno, he puesto ahí una serie de cuestiones, pues sobre todo para que, yo creo que los de aquí más o menos sabemos la situación que tienen, pero bueno, es un tipo de propiedad realmente muy específico, que bueno, pues que supone una necesidad de acuerdos de los comuneros mediante asambleas, pues que se rigen pues por un derecho consuetudinario, en fin, pues que data de tiempo inmemorial, ¿no? Por tanto, eso hay que adaptarlo de alguna manera. Lo que sí está claro es que los montes comunales, que serían vecinales en mano común en este caso, pues tienen una dimensión suficientemente grande, ¿no? Bueno, ¿por qué creo yo que la gestión de frondosas puede fomentar la resiliencia? Bueno, pues yo entiendo que puede fomentar la resiliencia a nivel forestal directamente, porque muchas de estas especies conllevan en su gestión intervenciones que no son muy fuertes y que son a largo plazo, y por lo tanto suponen una cubierta forestal continua que te libra del matorral heliófilo. Y a lo mejor es una simplificación mía, que tiendo a simplificar mucho, pero los incendios van muy unidos a la presencia de matorral heliófilo, porque la mayor parte de las veces lo que se quema es matorral. Entonces, como esto es así, pues realmente las frondosas que están ya establecidas, pues te dan unas condiciones en cuanto a incendios, pues que son mucho menos severos y de mucha menos intensidad que especies donde estás cortando en ciclos muy cortos y donde no te libras de los tojos nunca, ¿eh? Esto es por un poco entendernos. Bueno, esto ya tiene su... Bueno, en fin, los investigadores de incendios muchas veces en esto no se ponen totalmente de acuerdo, pero bueno, yo he puesto alguna referencia ahí del centro y norte de Portugal. Tampoco son exactamente las mismas especies, pero entiendo que un poco viene a ratificar esto. Por lo tanto,
tener una superficie de frondosas gestionadas pues es algo que desde el punto de vista de incendios desde luego nos resulta favorable. Esto es un poco lo que les quería decir. Por otro lado, tienen resiliencia también en cuanto a problemas de plagas y enfermedades, y aquí lo hemos vivido porque Pino radiata, tenemos un problema con la banda marrón que progresivamente irá entrando. En el País Vasco ya están planteándose cambiar de especie, y con Eucalipto globulus pues hemos tenido problemas sanitarios clarísimos que ha dado lugar a que se meta otra especie como es Eucalipto nitens, y seguramente no es muy racional que empecemos a cambiar de eucalipto sucesivamente, no sé, pero bueno, esto ya estoy un poco divagando. Lo que sí que tengo claro es que efectivamente las frondosas pues pueden suponer una mayor resiliencia a nivel forestal. Y para las cadenas de valor, pues entiendo que igual, porque realmente las cadenas de valor que tenemos aquí están muy ligadas a pino y a eucalipto, y por lo tanto diversificar la oferta de madera para tener cadenas más variadas, pues desde luego supone una resiliencia en el ámbito este de las cadenas de valor, ¿no? Y ahí pongo, madera más local, del aserradero de maderas Galloso, en el caso de castaño, que se produce aquí, pero en este caso muchas veces con madera de roble, como tienen arriba, pues la inmensa mayoría del roble de cierta calidad, como lo sabe bien Maderbar y otras industrias, pues proviene realmente de Francia, porque aquí no existen esas calidades. Tener esas calidades no es fácil, desde luego, y fomentar el que, este es un gráfico que yo creo que es fantástico, de Juan Picos, el fomentar esa zona concreta de ese gráfico ternario, ¿no?, que nos dice pues que rematantes de madera trabajan con frondosas, fomentar esa zona que está muy poco cubierta, pues supone realmente pues un esfuerzo importante de hacer gestión en frondosas y hacerla razonablemente bien. Y eso tiene sus implicaciones, yo creo que importantes, que quizá también este congreso nos puede dar lugar a un contacto con personas de otros países que nos pueden indicar por muchas cosas en concreto de cómo hacerlo, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de los aprovechamientos, como les pongo ahí abajo a la derecha. Bueno, dentro de esta situación general, pues una de las cosas que se han hecho recientemente y que he tenido ocasión de participar, sobre todo por iniciativa de Xavier Bruña, que está allí sentado, y del Distrito 9 Forestal, es en la creación de un marteloscopio, porque Xavier, que no para de organizar cosas, pues empezó a organizar temas de jornadas pues de difusión de silvicultura de frondosas, y entonces en una de esas jornadas pues se planteó la necesidad de establecer un marteloscopio, que es un lugar pues de enseñanza de cómo señalar, cómo hacer señalamiento de arbolado. Básicamente es eso. Este marteloscopio, pues la palabra viene de martelage, que es una palabra francesa que significa pues el marcar árboles para cortar, y bueno, pues no me voy a liar mucho con esto porque si no me paso de tiempo, pero básicamente pues el establecer el marteloscopio, que es una zona de 100 por 100 metros que tiene que estar ubicado cada árbol con sus coordenadas, pues lleva un cierto tiempo. Cada árbol lo tienes que cubicar, tienes que saber qué tipo de madera puede producir, cuánto es el coste, cuánto es el precio de esa madera en pie, en fin, lleva un tiempo y un esfuerzo pues considerable de una serie de personas que les voy poniendo ahí en verde y que seguramente ya cuando les den la presentación pues la pueden consultar, porque no me va a dar tiempo a contar todo, ¿no? Con esto se organizó Xavier Bruña talleres de marcaje de frondosas, que yo creo que es el camino pues realmente para aprender a señalar, ¿no? En este caso las intervenciones muchas veces son por lo alto, es decir, hay árboles de porvenir que se señalan y luego pues la intervención son de árboles bastante grandes que le hacen competencia, es decir, pues eso es favorable desde un punto de vista de extraer un volumen mínimo de madera. Este tema de los marteloscopios es fantástico porque puedes introducir también cuestiones de microhábitats, como tienen arriba a la derecha, pues de determinados árboles que no interesa marcar porque nos interesa mantenerlos ahí desde un punto de vista de diversidad. Y bueno, pues la red también con el esfuerzo de la administración, de la subdirección de montes, y se me va a olvidar seguramente gente, porque aquí participó bastante gente, pues se dio de alta en la red europea, lo cual es también estupendo porque se puede manejar
Cualquiera puede ir a este marteloscopio, puede bajarse la información del marteloscopio directamente en su móvil y puede utilizarlo pues, como lugar de señalamiento. Hombre, es un monte vecinal en mano común, entonces a lo mejor es bueno decirle a la comunidad propietaria que estás por allí, pero bueno, esto se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues con este tema del marteloscopio hemos ido trabajando en los últimos 2 años, ¿eh? Esto es un poco como se hacen las cosas en España, ¿no? Esto hay que hacerlo, entonces pues a los 10 días ya estaba hecho, no me digan cómo exactamente y sí, casi sin financiación, pero luego a partir de ahí pues ha habido que ir dándole, poniéndolo, digamos, en orden, en fin, informando de los cambios que ocurren para que desde donde gestionan el tema del marteloscopio, que es en el EFI, el Instituto Forestal Europeo, lo den de alta. Y no mucho más. Aquí les dejo alguna diapositiva de cómo usar la aplicación, cómo se puede abrir el marteloscopio, bueno, pues cuál es la palabra clave en este caso, que es la BioGuest, y cómo funciona la aplicación en cuanto a ir señalando árboles y, bueno, la aplicación te va diciendo realmente qué has señalado y qué has hecho en ese caso con tus decisiones de marcado, de arbolado a extraer. Y no nada más por mi parte, por no excederme del tiempo. Muchas gracias. Pois agora é o momento de coñecer os resultados preliminares dun proxecto tecnolóxico para frondosas en Galicia, ímolo facer da man de Francisco Pedras, enxeñeiro técnico agrícola, e ademais Francisco desenvolve o seu traballo no CIS Galicia, que está adscrito á Axencia Galega de Industria Forestal. Cando queiras, Francisco. Moi ben. Moi bons días a todos. Moitas grazas por acompañarnos hoxe nesta xornada que os que levamos preparando pois tiñamos moito interés en tervos a todos aquí. máis que nada porque nos conocemos todos e, de alguna forma, pois é tamén presentarvos os traballos que viñamos desenvolvendo desde a XERA, desde a Axencia Galega de Industria Forestal, con frondosas que presentamos fai un ano e medio en Ourense o primeiro plan, cando pixamos en marcha este proxecto. Entón xa temos algún resultado que plantexar, algún xa foi desgranando Roque na intervención que temos en Labio. Estamos colaborando tamén ca xente da Dirección Xeral e con Cultigar con temas de selección dese bidueiro para despois saber que podemos facer con ele desde o punto de vista da industria. Me parece moi interesante que desde a parte de mellora xenética se empece a pensar en que quere o noso cliente final, por así decirlo, e pensemos nil. Isto é moi interesante desde o punto de vista non solamente de proposta, sino tamén de resultado final, de ver como definimos os nosos intereses, dentro do punto de vista do aprovisionamento. Entonces, vos veño a presentar o que son as primeiras experiencias que temos deste proxecto tecnolóxico para a valorización sustentable da madeira das masas de frondosas caducifolias de Galicia. Esta cuestión... non vai? Este proxecto de valorización de madeira surxe para proporcionar, digamos, ferramentas, conocemento e capacidades para dar cabida a esa, digamos, valorización desde o punto de vista social, económico e ambiental. Isto xa sabedes que son os 3 pilares e é, digamos, desde o punto de vista de marco onde debemos de movernos cando pensamos nun proxecto que dé, digamos, opcións, Estas son as posibilidades. Fundamentalmente, que pretendemos facer? Como ben nos dixo Roque, como ben vemos todos os días por aí, temos a necesidade de asegurar nun futuro aprovisionamento de madeira. Isto é importante porque cando visitas as serradeiros de madeiras de coníferas ou cando visitas as serradeiros de madeiras de frondosas, ves moitas veces que esas madeiras non son locais, veñen de fora. Por qué? Porque non temos as capacidades, non temos ni siquiera tampouco as redes de aprovisionamento, ni siquiera tampouco esas dimensións que se precisan para desenvolver produtos de alta calidade, ou de alta definición como usuarios finales en procesos como, digamos, construcción ou como outro tipo de aplicacións. Entonces, unha das cuestións que plantexamos neste proxecto é ter, digamos, experiencias
visibilizar como poder facelo, como nos transmitía antes Roque, e dispoñer de uns lugares onde ir para ver como de alguna forma obtemos información. Outra, vemos como podemos probar distintos modelos silvícolas ou distintas capacidades de traballo silvícola para obter unhos bons datos que nos permitan seguir nese camiño ao futuro en ter madeira de calidade. E outra das grandes eivas que se nos plantexaba cando empezamos a ver que facer cas madeira de frondosas é, vale, e ahora mismo que temos? Bueno, pois ahora mismo temos algo que tamén teñen en Europa, non somos só nós, como decía antes Jacob Agual, non? Temos madeiras de baixa calidade, desde o punto de vista da industria moitas veces, e de pequena dimensión. E iso, ahora mismo vemos que non ten, digamos, un repertorio, nin ten tampouco unha, digamos, interés por parte da industria, sobre todo por parte da industria local, non? Pode ter interés para en outros países, poden estar desenvolvendo cuestións con ela, pero ahora mismo temos como un diferencial, un gap entre o que dispomos de moita materia prima, de moita capacidade e de como poder transformala. Entonces empezamos con este proxecto para ver como podíamos de alguna forma ir avanzando e estruturar unha proposta de traballo que nos fose dando resposta un pouco a todas estas dúas condicionantes que temos. Necesitamos dispor de madeira de calidade para o futuro. Como? Implementando procesos e propostas en fincas ou en parcelas de experimentación que estuvemos seleccionando ao largo destes meses e que xa temos ahora mismo propostas encima da mesa. Algunhas xa se actuou, como a de Labio, que vamos a ver hoxe pola tarde, outras xa estamos facendo experiencias como son os de Montes de Couso en Gondomar con castaño, e estamos evaluando xa 4 ou 5 parcelas máis para ver que facemos co Quercus pirenaica e co bidueiro tamén. Focalizamos basicamente os nosos traballos nesas 3 especies, nesas 4 especies, por así decirlo, e que nos van a dar esa información e que vamos a ter, digamos, un escenario real. Son parcelas entre 3 e 5 hectáreas, nas cuales se están facendo xa sinalamento, nas cuales se está facendo xa ese señalamento, xa os estamos retirando, xa os estamos apeando e estamos vendo que tipoloxía de máquinas, que estamos vendo que tipoloxía de, digamos, de logística de aprovisionamento podemos ter con esas especies, non? Con esas localizacións e en esas formacións que estamos evaluando, non? A partir de aí, o propio proxecto tecnolóxico conleva unha serie de procesos de, digamos, hitos e de expectativas que vamos ir desgranando un pouco ahora cos resultados que xa temos. Como vos decía, o primeiro que plantexábamos era esa selección de parcelas en proxecto. E ahora mismo temos a de Monte de Labio en Lugo, a Monte da Veiga, que fixemos experiencias en a Veiga con temas de bidueiro, temos as de Monte de Couso en Gondomar con temas de castiñeiro. Estamos evaluando ahora mismo o Monte de Baltar, Monte de Muiños e o Monte de Ríos en Ourense. Tamén é verdade que temos unha cercanía, o noso centro está en Ourense, que nos permite continuamente estar monitorizando estas parcelas. Eso nos dá unha perspectiva moi inmediata de resposta, porque a veces, as condicionantes logísticos son así, non? Entonces, estas son de momento as que temos, digamos, en previsión, onde xa fixemos actuacións, e que no caso, por exemplo, do Quercus Robur en Labio, o veremos hoxe a tarde con detalle, entonces, vamos a pasarlo un pouco. Pero, si vos amoso, as cuestións que estamos facendo en Bétura Alba, por exemplo, en A Veiga, onde aquí xa fixemos intervencións con máquinas moi adaptadas a esta aproveitamento de ciruxía, por así decirlo, onde vamos a ver cuáles son os que quedan e cuáles son os que se van, e os que se van obtelos de forma que non sexan, digamos, o seu procesamento que non sexa moi intervencionista dentro do que é o marco da actuación da propia parcela. Do mesmo feito, con Castanea Sativa, no Monte de Couso, xa fixemos tamén unha intervención, xa houve un señalamento, xa houve tamén unhos árboles que van ser de porvenir, e os outros os estamos retirando. Neste caso fixemos un tratamento a man con maquinaria máis sinxela, máis adaptada, e que nos podía dar unha diferencial con respecto a unha mecanización máis, digamos, industrializada, por así decirlo. Estas cuestións que estamos plantexando aquí nos ven despois xa, e xa entramos un pouco na parte máis que nos compete como Centro Tecnolóxico da Madeira, que, vale, unha vez que facemos esta madeira, que facemos con ela?
Vale? Esta é unha das grandes cuestións que este proxecto, e esta é unha das razóns polas que temos este congreso, de que podemos facer con madeira de pequeno diámetro e baixa calidade. Sabemos que podemos facer con madeiras de boa calidade, de gran diámetro e bon porte, porque xa os nosos industriais o están facendo con eles, non? Xa Maderbar, xa Maderas Galloso, Madefón, a propia, digamos, hai moitas outras empresas que dentro do ecosistema de traballo que hai en Galicia de serradeiros de frondosas, Madeira San Martín, por exemplo, que leva muchísimos anos traballando con madeiras frondosas, teñan xa, digamos, capacidade, teñan xa e teñen conocemento para plantexar e están plantexando a súa, digamos, o seu desarrollo de produto en base a esas madeiras, que lamentablemente non dispomos. Entonces, hasta que dispoñamos desas madeiras, vamos ver que facemos con estas outras, con madeiras de baixa calidade. E para eso retiramos en Quercus Rour, en Labio, pois unha cantidade que creo eran 120 toneladas de madeira. Desas toneladas de madeira, a maioría delas van a ter unha utilización como leña, pero hai unha serie de, digamos, de unha cantidade que vamos a intentar desenvolver con ela produtos que teñan un maior valor engadido, non? E para eso, esa madeira foi datada, foi identificada e ahora mismo se procedeu a seu aserrado no aserradeiro de Galloso, de Madeiras Galloso, e agora estamos no proceso, o segundo proceso, que é o de secado. Unha vez que temos xa identificado esa madeira, que temos xa caracterizado un pouco tecnolóxicamente, digamos, as súas capacidades, vamos a proceder a secala e dispoñer de madeira para a partir de aí empezar a desenvolver produtos, empezar a desenvolver novas oportunidades ou queremos que al menos ter encima da mesa unha capacidade de promoción desas posibilidades que hai, non? E de visibilización desas posibilidades que hai, pero non só a nivel, permitídeme, laboratorio, sino a nivel industrial. Estamos falando xa de 20 metros cúbicos de madeira, estamos falando de que vamos a secar uns 15 metros cúbicos de madeira, de que vamos a dispoñer madeira pois, para cometer incluso unhas primeiras experiencias de produción industrial que nos revirtan, digamos, datos interesantes para quen queira, como ben dicía Jacobo Val, plantexar unha opción industrial teña de partida datos reais do que pode pasar. ¿No? Isto sucede con Quercus Rour en Labio e tamén con Castanea Sativa, tamén estuvemos ahora mismo, rematamos fai pouco, de facer tamén a corta, a medición, e ahora mismo vamos a empezar o proceso de serrado e despois secado desta madeira de castaño de lino. Esta parte nos permitiu identificar os aproveitamentos que ahora mismo se están dando en Galicia con esta madeira. Dispoñemos de materia prima que os serradeiros ou ben están transformando para aplicación estrutural, a maioría das veces en macizo, con certos condicionantes normativos e con certos condicionantes tamén desde o punto de vista de adaptación desas madeiras a disponibilidade e en tanto en dimensións, como tamén en canto a contidos de mudanza, etc. E, por outra parte, vemos unha aplicación tamén como madeira serrada que ten un destino interesante, moi interesante para duelas que se están desenvolvendo desde aquí para despois xa ser utilizadas en Xerez ou utilizadas en outras rexións para, digamos, aplicacións vitivinícolas, pero vemos que a maioría das veces esas aplicacións desa madeira teñen un destino para a leña. Un destino que ten pois, unha finalidade moi interesante desde o punto de vista de aproveitamento enerxético nun contexto local. Non estamos condicionando ningún tipo de aproveitamento. Simplemente vamos ver que identificamos esos aproveitamentos, vamos a ver que, digamos, podemos aportar desde o punto de vista tecnolóxico para melloralos, que podemos aportar desde o punto de vista de, digamos, avaliación de que posibilidades hai para eses produtos cheguen con mellores calidades, con mellor aprovisionamento e con mellor, digamos, rentabilidade para un mercado. Pero tamén queremos evaluar outros posibles usos. De aquí ven un pouco esta, digamos, este congreso ou esta xuntanza onde queremos ver que están facendo en outros países, que están facendo en outras latitudes con madeiras moi similares ás nosas, pero que teñen ao mellor no seu ecosistema de traballo no mundo das frondosas, empresas ou capacidades que todavía temos que ver como artellamos aquí. É dicir, isto é algo tan sinxelo como ver que fai outro e ver por onde que erros tuveron, que dimensións temos, porque temos a idea de dimensionar un plan
que despois, en base a este proxecto tecnolóxico, nos permita acompañar a esas empresas, nos permita acompañar a esas institucións, nos permita acompañar incluso aos centros de investigación para dirixir hacia mercados que son emerxentes e mercados que ahora mismo non nos vislumbramos en esta cadena, pero que podemos, de alguna forma, ir da man de quen xa ten pois estruturas de investigación moi especializadas en estas cuestións ou empresas que xa están con un produto no mercado, que podemos de alguna forma visibilizalos, non? Esta avaliación de usos en cascada é o que estamos empezando a desenvolver xa con máis intensidade desde o CIS Madeira e aquí, pois, a verdade é que estamos ahora mismo nesa necesidade de búsqueda de partners tecnolóxicos. Esta é unha, digamos, proposta donde nós avaliamos no externo que están facendo e estamos vendo con quen podemos despois a colaborar, porque nós temos unha masa crítica que no sector da madeira pois ten certas eivas, pero sobre todo no sector da madeira de frondosas pois está con, digamos, todavía menos capacidades. Por eso temos que buscar eses partners, temos que buscar eses aliados que nos den ese impulso e esa capacidade, non? O que vos decía, sobre os procesos que temos agora, vamos a intentar mellorar os procesos de aserrado, vamos a intentar mellorar os procesos de secado, que todavía en moitas empresas non se están implantando, pero sí creemos e teñen interés en implantalo, pois vamos a, de alguna forma, recoller todo o que se conoce sobre como secar esa madeira con términos adecuados e en términos de calidad e en términos de proceso, e vamos a ter conocemento como para transmitilo. O CIS Madeira se caracterizou desde o seu principio por asumir retos que non había en outros lados. Me consta que está Manuel Touza aquí, está Fernando Sanz aquí. O traballo que fixemos co eucalipto foi ímprobo e non había nada naquel. Bueno, pois nós desarrollamos algo que, ou contribuímos a desarrollar unha experiencia industrial desde Lugo, donde ahora mismo se está exportando madeira de eucalipto a Alemania, non? Eso creo que esa visión é a que eu tamén teño pensando nas potencialidades que temos nas frondosas, non? Teremos que desenvolver cuestións novas, bueno, pois vamos a poñerlle un pouco de ímpetu e de, digamos, de tecnoloxía e conocemento aí, non? Que estamos tamén preparando? Esa vigilancia competitiva. E este é, digamos, un exemplo claro, é o Simposio Internacional. Estamos, de alguna forma, intentando recoller esas experiencias que nos trasladen, que, ademais, teño que dicir, onte estuvemos con Wine and Tapas en Lugo e a verdade é que foi, creo que, unha sinerxia moi interesante. Por lo menos non detectei nada que non nos permitise seguir continuando con esa boa trayectoria, non, que temos con eles. Entonces, hai representantes institucionais externos, hai representantes institucionais e académicos dentro dos que están hoxe presentes, hai empresas, que eso é moi interesante, que se hayan non solamente atrevido, sino, e por certo, nadie dos que ven cobra. O sea, isto é realmente, quería poñerlo en valor, non? É dicir, veñen con un interés importante en desenvolver cuestións aquí. E esa parte a nos vai a permitir conocer de primeira man que accións están desenvolvendo e que particularidades teñen que nos podamos alavancar, que podamos ya, bueno, se estuveron estes problemas, vamos a intentar con iles da man ou intentar solucionalos, non? Este é un dos hitos que tiñamos dentro do calendario e xa está cumplido hoxe. Vamos a seguir agora cos outros hitos que son, tanto na parte de biocombustibles, por exemplo, con unha caracterización desas leñas, e vamos a seguir usando leñas, vamos a intentar que esas leñas estén o máis normalizadas posibles, o máis adecuadamente posibles para combustionar, ter unhas boas, digamos, características identificadas para ter un modelo de negocio con leñas o suficientemente robusto e o suficientemente, digamos, vale, pensé que xa me dicían que parar. Entonces, esa capacidade, esa, digamos, utilización en biocombustible vamos a seguir, pero vamos a explorar novas opcións. Vamos a explorar, por exemplo, carbón vegetal, ou vamos a explorar novas oportunidades que poida haber nesa aproveitamento e nesa valorización con madeiras locais para a obtención de biocombustibles, non? Posiblemente, unha das cuestións que máis nos vai a dar traballo e que estamos intentando xa implementar en varias das empresas do sector son aproveitamentos de circuito corto, donde empleemos innovación. Por exemplo, esas madeiras de escaso diámetro e de escaso valor, por que non ser utilizadas como postes?
Postes que, en algún caso, sustituye aos postes de pino que están tratados ou que poidan ser utilizados incluso pois con outros elementos de, digamos, de uso, como poden ser pois, pequenas construcións no rural ou incluso mobiliario urbano. Veremos que o diseño vai ser unha das partes fundamentales que introduzcamos no noso proxecto. Non? Tamén podemos buscar outras actuacións, como, por exemplo, ese aproveitamento en postes, o máis probable é que o fagamos quitándolle a casca, descascando eses postes. Esa casca, que moitas veces é algo desechado, para nós pode ser un mercado interesante. E o estamos vendo e o estamos valorando. A partir de aí vamos a empezar a focalizar en estas estructuras, en estas disposicións de aproveitamento en cascada, onde temos, por unha parte, algo que podría ir destinado posiblemente a leña, pode ser reconducido para unha utilización moito máis con maior valor engadido e poida, por que non, proporcionar elementos de innovación. O que tedes aí son muestras de mobiliario ou de pavimento que está desenvolvendo unha empresa ubicada en Galicia, que digamos Bosques Naturales, donde con madeiras de características similares ás que estamos vendo, en este caso con nogal e a través de tecnoloxía con cortes láser, pois están conseguindo este tipo de material. Este tipo de material que hasta ahora non tiña un valor. Pensai que partimos de madeira que iba para a leña. Bueno, pois ese é un material que xa presentaron que está tendo o seu impacto no mercado e que de alguna forma lle está revertindo de forma máis, digamos, productiva sobre o que antes non iba a ter ese valor. Bueno, estas son cuestións donde non solamente a innovación, sino tamén o deseño poden entrar a formar parte dese aproveitamento en circuito corto. O que vos presento aí son as tiendas de Adolfo Domínguez. Ahora mismo Adolfo Domínguez ten un incipiente e, como él, moitas empresas do sector téxtil e moitas empresas que buscan esa, digamos, diferenciación no seu produto final, no como vender o seu produto final a través de contextos moi locais e moi cercanos á naturaleza. Bueno, pois están empleando en todas as súas tiendas madeira local de castaña, por exemplo. Bueno, ou cuestións que teñen que ver xa máis co diseño, donde propostas como os paus que van para a leña se están utilizando como elementos estruturales xa como poste estrutural e incluso como forman parte para mobiliario para exterior, non? As mismas madeiras que iban para a leña, un contexto de, digamos, diferenciación, un contexto donde entre diseño, donde entre cultura e donde entren outras cuestións que teñen que ver con esa, digamos, con ese talento que temos, poidan poñerse encima da mesa. E esta idea que temos non queda solamente aquí, en estas cuestións de circuito corto, senón vamos a buscar outros novos aproveitamentos. En estes aproveitamentos vamos a traballar con bioproductos. Vamos a traballar con novas oportunidades de mercado que queremos que hai en madeira de frondosas. Vamos a intentar visibilizar as tecnoloxías emerxentes de alto valor que engadido que estamos tendo ahora mismo aquí e estamos desenvolvendo experiencias e evaluación de implantación desas novas tecnoloxías. Como? Aproveitando eses, digamos, refugallos que ahora mismo temos a hora de traballar coas nosas madeiras a través da química, a través da capacidades que poidan ter estes componentes químicos da madeira, que non estamos descubrindo nada novo. Outro día temos a oportunidade, e eu vivo en Allariz, e ali hai un montón de curtidirías que utilizaban os taninos como elemento fundamental para crear unha industria do curtido que foi nos seus anos moi importante. Vale? Pois esa tecnoloxía do curtido, estamos vendo, recentemente estuvemos en Italia, como os italianos que tuveron unha recesión no uso do tanino como elemento de curtido de piel, porque a química entrou no seu momento e foi capaz de proporcionar, digamos, procesos moito máis ágiles e moito máis eficientes. Sin embargo, ahora a demanda no mercado non vai por esas curtidurías tan intensivas como había, sino que están buscando outro tipo de curtiduría que sea máis cercano á naturaleza. Volvemos outra vez ao tanino. Volve a estar outra vez presente. Os italianos, en tanto non deron, digamos, esta capacidade que hai a hora de resposta ao mercado, si buscaron alternativas a eses taninos. E ahora mesmo hai produtos que son empleados en alimentación animal, empleados en adhesivos, empleados en novas propostas sulfurantes para todo tipoloxía de industria. Bueno, non creemos que aquí non podamos desenvolver este tipo de cuestións. Temos aquí, digamos, solamente dos cousas. A última cuestión que queremos plantexar, aí me estou estendendo, é que vamos a
poñer en marcha ahora un proceso de co-creación de talento e enxeño. A partir de aquí vamos a poñer en marcha un concurso de ideas. Con estas madeiras vamos ver que podemos proporcionar para os nosos diseñadores e como podemos de alguna forma plantexar ideas que poidan ser utilizadas, por tanto, por os nosos industriais como por os propios prescriptores e diseñadores para poñelos en marcha. Por supuesto, habrá prototipos, por supuesto, habrá procesos industriales que den lugar a unha evaluación técnica e tamén económica. E, por suposto, todo o documentaremos e o todo teremos accións de desenvolvemento e de promoción de isto demais. Finalmente, teremos un plan galego, envasado en toda esta información que recollemos, en todas estas experiencias que temos e de onde esperemos que participemos todos vos. Moitísimas gracias. Simplemente non aburrirvos moito, vos comento que a última charla que din foi para nenos de 8 anos e polo menos fixeron uns dibuixos moi chulos ao final. Moitísimas gracias.